Primera palabra de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como hemos podido escuchar, hermanos, esta primera palabra de Jesús en la cruz es una petición al Padre. Perdónanos, perdónalos. Y la causa de ese perdón es su amor infinito. El amor infinito que tiene por la humanidad, por ti, por mí y por todos los que ayer y hoy le crucificamos. En aquella crucifixión del Calvario, la petición de perdón lleva una justificación. La justificación es porque no saben lo que hacen. Jesús está pensando que aquellos que le crucifican no saben lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que no saben? Estaban ahí fariseos, miembros del Sanedrín, estaban ahí presentes soldados romanos, autoridades religiosas y seguramente parte también del pueblo judío. ¿Qué era lo que no sabían que hace que el Señor pida el perdón para ellos? Porque ya sabemos, condición para cometer un pecado es conocer lo que estoy haciendo de malo. Y Jesús justifica este perdón diciendo, no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que no saben? Bueno, dos cosas. Una, que Él es el Hijo de Dios. Nunca aceptaron eso, nunca creyeron que Él era el Hijo de Dios. Y segundo, que Él es inocente, que Él está ahí en la cruz sin haber cometido ningún pecado. Eso no lo sabían o no querían saberlo. Pero, ¿y nosotros? ¿Y nosotros hoy día sabemos lo que hacemos? Pienso que sí, hermanos. Y eso es quizás lo peor, que sabiendo que hacemos el mal, lo seguimos haciendo. ¿Quién de nosotros, hermanos, no sabe que el aborto es un crimen? Es asesinar a un inocente. Y sin embargo, son miles y miles y miles de niños que no se les ha dado el derecho, que han privado su derecho de nacer. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que la guerra es mala? Que la guerra causa la muerte de tantos inocentes también. Y sin embargo, algunos hasta apoyamos la guerra. ¿Qué es lo que no sabemos sobre el bien y el mal? Sobre el mal, creo que todos nosotros tenemos conciencia del mal que hacemos. Y a pesar de eso, mis hermanos, el Señor en la cruz sigue pidiendo al Padre que nos perdone. Ahora bien, de parte nuestra, necesitamos reconocer de manera constante que somos pecadores. Reconocer siempre que pecamos, que fallamos. Y al reconocerlo, le estamos diciendo al Señor que necesitamos su perdón. Necesitamos el perdón de Dios. Hacemos el mal sabiendo que ofendemos a nuestro Señor. Y de esta manera se manifiesta aún más grande el misterio de nuestra libertad. Ese misterio de la libertad que el apóstol San Pablo lo expresó con mucha claridad cuando nos dijo en Romanos 7:19, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ahí está el misterio de tu libertad, el misterio de nuestra libertad, que conociendo el bien, conociendo el mal, a veces no hacemos el bien que queremos y hacemos el mal que no queremos. Y este mal que no queremos hacer y lo hacemos es porque somos libres de elegirlo. No habría justificación para nosotros. Por eso nuestra oración constante y nuestra petición al Padre es siempre, perdónanos. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados, los que hemos cometido aún sabiendo que era malo. Perdona también las consecuencias negativas de ese pecado, porque sabemos que todo acto malo nuestro lleva consecuencias trágicas, duras, difíciles, negativas para nuestros seres queridos, para las personas a las que ofendemos. Por eso también necesitamos pedir perdón a los demás. A este Señor nuestro que nos ama tanto, a este Jesucristo que en la cruz pide perdón también por nosotros y por toda la humanidad, a Él hoy le pedimos la gracia del arrepentimiento. Hay personas que de pronto dicen, Padre, ¿por qué es que no siento el dolor de mis pecados? ¿Por qué no me duele mis pecados? Mis hermanos, el arrepentimiento es una gracia,
Por lo tanto, se pide, Señor, dame la gracia de arrepentirme, dame la gracia de poder pedir perdón y sentir el dolor que mi pecado causa en ti y que causa la humanidad. Fíjense ustedes que cuando nosotros ofendemos a un ser que amamos, a un ser que verdaderamente queremos, a una persona muy cercana a nosotros, aunque haya sido mínima la falta, aunque haya sido una palabrita que no pronunciamos bien, una mala crianza, alguna cosita mínima, cuando esa persona es amada por nosotros, nos duele mucho, nos duele mucho. ¿Por qué a veces no sentimos lo mismo cuando ofendemos al Señor? Por falta de amor, porque no le amamos tanto. Pero tenemos ese consuelo de que Él en la cruz, con esta primera palabra, nos abre sus brazos y pide que el Padre nos perdone y nos llene con su misericordia. Es esa misericordia que tenemos que buscar de manera constante en nuestra vida por los siglos de los siglos. Amén. Segunda palabra de Jesús en la cruz: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra de Jesús está dirigida a un hombre que practicó el mal, probablemente por muchos años. Podríamos decir aquel hombre que desde su niñez o de su infancia o de su juventud siempre hizo mal a los demás. Probablemente también a él le hicieron mal. Personas que terminaron dañando a otros, pero también se dañaron a sí mismos. A esta persona, a este tipo de hombres y mujeres que muchas veces la sociedad, nosotros juzgamos, condenamos, a hombres y mujeres que muchas veces los señalamos como los malos, Dios lo encuentra, o Jesús lo encuentra, en un momento difícil, quizás en el más dramático de su vida, que es también en la cruz. Sin embargo, Jesús en este momento también a él lo ve con amor, con cariño, le extiende la mano. La cruz, Jesús está también crucificado, a sus brazos están en sentido horizontal abrazando a la humanidad. También en esos brazos cabe también este hombre que está a su lado, a su derecha, y a este hombre lo mira con amor y con cariño y le brinda la oportunidad. Podríamos decir, le da su gracia. Quiere que este hombre también fije su mirada en él. Quiere que también este hombre lo reconozca como finalmente lo reconoció. Hoy también la iglesia, a través de este tiempo de Cuaresma, como también en el trío pascual, quiere que también nosotros nos detengamos. También la iglesia quiere que tú pares y te detengas un momento a ver tu vida. ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿Cómo estás con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos? ¿Cómo estás consigo mismo? ¿Estás cargando esa cruz? Y lo digo porque todos nosotros como cristianos estamos llamados a cargar la cruz. No se puede entender un cristianismo sin cruz. Y esa cruz es parte de nuestra vida. En momentos difíciles de nuestra vida, que son muchos, tenemos que afrontar tarde o temprano muchos momentos difíciles, circunstancias. Por ejemplo, desempleos, muerte de un ser querido, enfermedades, injusticia, encarcelamiento, guerras. Un día de esto, la muerte de estos 3 niños, por ejemplo. Estos problemas que son cruces y que pueden lograr separarnos de aquel que cargó con la cruz. Digo esto porque los problemas nos pueden apartar, pueden hacer que nos enfrasquemos tanto en ese problema y dejemos a un lado a Jesús.
y de repente la mirada hacia otro lado y dejamos de ver al verdadero Jesús. Esto es lo que pretende también la iglesia, que tu mirada, ¿a dónde la tienes? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde está tu corazón? Dirá Jesús, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. No hay que perder el anhelo de ir al paraíso. Esta invitación de Jesús, por eso le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy yo también te estoy invitando a que cargues con la cruz, que tú también medites, reflexiones, ¿dónde estás hoy? El paraíso es tu anhelo, es tu ideal, es lo que tú ansías, es lo que tú anhelas. Pero recuerda también que hoy el Señor te invita también, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, hoy también te está abrazando desde la cruz y te está invitando a esto, que es el paraíso. Sin duda alguna hay que ir al paraíso, pero no hay paraíso sin cruz. Yo, por ejemplo, tuve en la cárcel, igual que el padre Ramiro y otros sacerdotes más, por causa de la verdad. Este tiempo que estuve allí, que fue difícil, no fue fácil para ninguno de nosotros, me costó aceptarlo. Yo creo que nadie puede decir que es fácil estar en una cárcel, más cuando no has cometido ningún delito. Pecado, sí, creo que todos hemos pecado, pero un delito no, y la cruz es para quien ha cometido un delito. Sin embargo, la acepté como ese momento de cruz, pero qué difícil es cargar con la cruz, y es difícil. Y como el espacio allí, lo reflexioné en ese momento en la celda, entendí que ese momento me tenía que ayudar para reflexionar, para entrar en sí mismo. Fue un momento de eso, diríamos nosotros, esos tiempos de gracia. Y es que realmente es un tiempo de gracia para reflexionar. Y la pregunta que me hacía y que hoy también yo quiero también invitarle a ustedes, ¿cómo he vivido la vida conmigo mismo? ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu hijo? También les decía que allí también en la cárcel, nosotros también nos hacíamos esa pregunta, ¿por qué, Señor? Dios, sin embargo, estuvo allí. Fue quien nos asistió con su fuerza, con su gracia. Se los aseguro que hubiera sido imposible y quizás hubiera sido hasta más duro, más complicado el transcurso del tiempo y de vivir el día ahí en esa celda. Seguramente estuvo Jesús allí dándonos su gracia, su mano, dándonos ese momento de alegría, de paciencia, esa humildad, de reconocer también que nos tocaba cargar a nosotros con esa cruz. Hermanos, les invito nuevamente a que hagamos eco de esta promesa de Jesús. Revisemos. ¿Cómo ves la cruz? ¿Cómo hoy la vemos? ¿Como un momento de gracia o como una desgracia? Yo les invito a eso, que este momento sea ese momento para parar, detente, y que este puede ser el momento de tu salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Tercera palabra de Jesús en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre.
Esta palabra la tomamos del capítulo 19 del Evangelio de San Juan, los versículos 26 y 27. Jesús en la cruz se despoja de todo. Le han quitado su vestidura, lo han golpeado, lo han humillado, lo han maltratado, pero Él en la cruz voluntariamente se despoja de algo, de un don, nos da un don que nosotros a veces no valoramos. El último regalo del Señor en la cruz es su madre, la Virgen Santísima. Él se desprende del vínculo más natural, del vínculo más fuerte y humano que todos los seres humanos tenemos, y es el vínculo a la mamá. Un vínculo incluso hasta estudiado por la ciencia hoy día, y se le conoce como el vínculo de apego. Un vínculo que se forma y comienza desde que el bebé está en el vientre de la mamá. Un vínculo fuertísimo. Por eso ese vínculo con la madre a todos nosotros nos ha marcado, de una u otra manera. Pues Jesús en la cruz, mis hermanos, no se queda con nada. Se desvincula, se desprende, se despoja de todo y nos regala y nos da a su mamá. Esa madre que le acompañó hasta la cruz. Ya saben que la mayoría de sus discípulos, la mayoría de sus apóstoles, a quienes Él había llamado amigos, habían desaparecido, se habían ido, lo habían dejado solo. Junto al pie de la cruz solo estaban algunas mujeres, su madre y el apóstol a quien Él amaba, el apóstol Juan. Y la Virgen María, que estaba al pie de la cruz, junto a Jesús, no estaba ahí simplemente porque le tocaba. No. Estaba también viviendo su dolor con gallardía, con valentía, acompañando a su hijo para fortalecerlo. Esta Virgen María que también nos acompaña, nos ayuda y nos da fortaleza a todos nosotros. Y fíjense bien que cuando todos nosotros nos encontramos en esas situaciones difíciles, cuando nosotros estamos pasando por un problema, por una dificultad, cuando nosotros incluso estamos pasando hasta por la enfermedad, nos sentimos enfermos, solos, angustiados, pensamos en la madre. Quisiéramos ser niños, quisiéramos volver a aquel regazo tierno, aquel regazo seguro que sentimos nosotros y que sentíamos cuando éramos pequeños y nos acercábamos a aquella madre que nos consolaba, aquella madre que nos daba esa fortaleza, a veces sin palabras, simplemente con una sonrisa, con una mano en nuestro hombro, con un abrazo. Eso es lo que experimentamos también nosotros cuando estábamos en la cárcel. Yo recuerdo que la primera visita que tuve, estando encarcelado allá en Nicaragua, cuando se dio la primera visita, que por cierto no sabía que era visita, me senté en ahí en una pequeña oficinita preparada para eso y me dijeron que iba a ser visitado, que tenía una visita. Y pensé, ¿quién vendrá a verme? Cuando se abrió la puerta, es lógico, ya ustedes pueden pensar e imaginar quién fue, mi madre. 78 años, entró con un andarivel, pues tiene problemas ya para caminar, y solo su presencia ahí me llenó de fortaleza. Solo su presencia ahí me llenó de paz. Y era aquella madre que sí, traía su mirada llorosa, sus ojos llenos de lágrimas, pero también eran las lágrimas de una madre que decía, estoy contigo, hijo, estoy aquí, he venido a verte, estoy en lo último, en cualquier momento de tu vida estoy contigo. Esa madre que siempre va a estar con nosotros. Quiero hacer por eso un paréntesis para todos ustedes, hermanos, que tienen a su mamá ya en el cielo, que ya partió y está allá con nuestro Señor, para que la recuerden siempre en sus oraciones. Y los que tenemos la dicha de tenerla aquí en la tierra, pues no la dejemos sola. No la dejemos sola. Hay muchas madres que están solas. Hay muchas madres que están necesitando hoy un abrazo de sus hijos, una llamada, aunque la llamada creo que sería muy poco, pero por lo menos una llamada, un mensaje de buenos días, un te quiero. Esas madres que sabemos que están ahí, pendientes de sus hijos, aunque tengamos
30, 40, 50, 60 años. Las madres, si está viva, está ahí al pie de la cruz de cada uno de sus hijos. Recuerdo en ese momento las palabras de mi madre cuando yo le pregunté, mamá, ¿y tú crees que este momento de estar aquí en la cárcel se va a prolongar? Y ella dijo, hijo, prepárese, porque yo creo que esto va para largo. Prepárese. Y mientras tanto, fortalezca su ministerio. Fortalezca su ministerio sacerdotal. Y dígale a mi hijo Oscar, que es el padre Oscar con quien me acompañaba en la celda y estábamos juntos, y dígale a mi hijo Oscar que también fortalezca y medite en su ministerio. Palabras que sonaban duras, pero son las palabras del corazón de una madre. Esas palabras que a veces nos parecieran molestas de nuestras madres, están llenas de amor. Y cuando es una palabra de amor la que se nos dirige, la que se nos dice a cada uno, tomémoslas como que fueran las palabras de nuestro mismo Señor. Porque Él en la cruz dijo, hijo, ahí está tu madre. A veces nosotros pensamos que Jesús le entregó a Juan a su mamá porque su mamá no tenía dónde ir, porque su mamá no tenía otros hijos. Es lógico, la Virgen Santísima no tenía otros hijos, entonces Jesús estaba preocupado por ella y se la entregó a Juan porque no tenía con quién dejarla. Asumimos que José ya había muerto. No, mis hermanos, esto es más que eso. No es solo por eso. No es porque la madre no tenía otros hijos, porque, si se fijan y les recuerdo, habían otras mujeres ahí que bien podían llevarse a María a su casa. De hecho, esta cultura es una cultura muy hospitalaria y muy fraterna con los suyos, con los miembros de su misma cultura. Por lo tanto, hogares le sobraban a María. Se la dejó a su hijo Juan, se la dejó a Juan, su apóstol, porque en él estamos representados todos. Por eso nunca se sientan mal. Hay personas de pronto que dicen, no, yo me comunico, yo hablo directamente con nuestro Señor Jesucristo. Yo no soy mariano, yo no rezo el rosario porque, mis hermanos, es un regalo del Hijo. Es el Hijo Jesucristo quien nos dio a su mamá. Por lo tanto, esto no va contra la fe en Cristo. Esto no va. Ni estamos nosotros traicionando a nuestro Señor por acercarnos a María. Al contrario, porque Él fue el que nos la entregó. Así que nosotros como buenos hijos, como Juan, el apóstol, la recibimos con alegría. Y dice el texto, desde aquel momento Juan la llevó a vivir a su casa. Ahí está pues, mis hermanos, ahí está María, para que nosotros también le abramos las puertas de nuestro hogar, de nuestra casa. Ella va a estar pendiente de nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Abrámosle, hermanos, el corazón a aquella que nos dijo, hagan lo que Él les diga, confiando entonces plenamente en su maternal intercesión. Ella está contigo al pie de tu cruz, al pie de la cama de ese hospital, al pie de tu problema junto a ti. Ahí está ella. Y ella nos lleva a Jesús. Por eso le decimos, gracias, Madre, por estar siempre con nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Amén. Cuarta palabra, Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ocasiones, ante momentos difíciles, situaciones que son adversas, circunstancias, hacemos nuestra también esta frase que Jesucristo clamó en ese bendito momento de la cruz. Y como Él lo hacemos también nosotros, porque lo primero que experimentamos en eso son esos sentimientos de abandono y de soledad. ¿Quién en su vida no ha dicho también o no ha repetido estas palabras de Jesús? En muchos momentos de nuestra vida, en mi vida personal, en el 18, por ejemplo, con la muerte de mi mamá, le preguntaba también yo a Él, Señor,
¿Por qué has abandonado a una mujer que te entregó un hijo para que te sirviera? Yo creí que realmente Jesús había abandonado a esa mamá. Hay momentos difíciles en nuestra vida. Pregúntate, revísalo, discierne en qué momento tú también has repetido esta palabra: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por ejemplo, otro ejemplo, la persona que va al médico, por ejemplo, a hacerse un chequeo de rutina, y terminando y haciéndose todo el chequeo, luego después que envían, la llaman y le dan esta noticia, que hay un cáncer y que ese cáncer está en una etapa terminal, que hay 3 meses o 6 meses, 1 año de vida nada más. Creo que es probable que se pregunte también ella o él esta pregunta: ¿por qué me has abandonado? Y si agregamos que esa persona que hoy también ha llegado y que es la que ha recibido esa noticia, se considera buena, Padre, en la experiencia que hemos tenido, me acuerdo que una hija de esa señora que mostraba que tenía cáncer me dijo un día: Padre, mi mamá es buena, ha sido una mamá muy buena con nosotros. Es esa mamá que siempre se quitó el bocado, fue mamá y papá para nosotros. Padre, ¿por qué ella y por qué no otros que son malos? Mi mamá es de aquella que diezma, aquella mamá que todos los domingos, y no solo los domingos, era de misa constante, era de misa diaria. Mi mamá era del grupo de oración de la parroquia, o era ministra también de la Eucaristía, ministro extraordinario. ¿Por qué? ¿Por qué ella? Si ella le servía, si ella es servidora de él, ¿por qué eso él? ¿Por qué él la ha abandonado? Se haría en la pregunta que se hacía esta muchacha. Yo respondería que es muy probable que todos también nos hayamos hecho esta pregunta. No estamos exceptos de sentir o experimentar esta soledad, que nace de la impotencia, de la fragilidad humana. Somos hechos de barro, así nos dice el Génesis, que nos modeló de la Adamá, el Adán sacado de la tierra. Y en estos momentos difíciles donde mostramos esa fragilidad, somos quebradizos, nos derrumbamos, decimos. Aún yo como sacerdote, cuando estuve en esa celda, en esa cárcel, no una, sino muchas veces, hice esta pregunta. ¿Y saben qué fue lo hermoso que nos pasó? Que el mismo Señor nos visitó. Yo, Padre Ramiro, otro padre que estaba ahí, y los otros hermanos, que el resto de otros sacerdotes, seminaristas que estaban en la otra celda, nos hacíamos esa pregunta. Y es lo que experimentábamos. ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Un día tuvimos la oportunidad de tener a Jesús Eucaristía. Fue un momento de esos momentos bellos que no es fácil de explicar. Teníamos meses de no celebrar Eucaristía, de no comulgar, de no tener la presencia real. Y lo pusimos, lo ubicamos en un lugar digno, arreglamos en medio de toda la escasez que tenemos en la celda. No teníamos nada digno, no teníamos una vela, no teníamos un mantel, no teníamos un corporal. Y allí logramos ponerlo en un lugar, entre comillas, digno. Él sabía a dónde llegaba. Y allí nos postramos, ahí lloramos, ahí le dimos gracias,
Ahí entendimos que aquellos que nos consideramos abandonados, presos, también hoy Jesús nos respondía y nos decía, no solo ustedes están presos, yo también estoy preso, yo también he entrado a este centro, yo también he entrado a la celda donde estoy con ustedes ahora preso, y con esto le demuestro que no los he abandonado. Hoy sigo creyendo profundamente, y les invito a eso, que no dudemos de la palabra de Dios. Él nos dijo en Mateo 28, 19, yo estaré con ustedes todos los días de mi vida. Recuerden, si Dios estuvo preso, estuvo conmigo en la celda y lo estuvo con los demás sacerdotes, también está allí en tu circunstancia, viviendo esos momentos difíciles, en tu hogar, en tu trabajo, en la calle. Allí también el Señor estará. No te olvides que el Señor allí va a estar y estará y lo estará siempre hasta el final de estos días. ¿Quién podrá, dice San Pablo en esta carta a los Romanos 8, del 32 en adelante, pueden leerla? ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, ni mucho menos la muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta palabra de Jesús en la cruz. Tengo sed. Tomada del capítulo 19 del Evangelio de San Juan, en el versículo 28. Tener sed es una de nuestras necesidades naturales. No podemos vivir sin el agua. Por ahí leí en algún momento que podríamos aguantar sin comer, pues, una cierta cantidad de tiempo, pero no sin agua. Algunos dicen 3 días, 4 días, 8 días a lo sumo. No lo sé, la verdad, pero sí sé que el agua es necesaria para la vida y sin ella, pues no habría absolutamente nada. Y con esta palabra vean qué cosa nuestro Señor nos manifiesta toda su humanidad. Cuando dice tengo sed, es porque nos está diciendo soy un hombre, siento sed, sudo, siento dolor, lloro, he pasado frío, hambre, dolor, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre se asemejó a nosotros en todo, totalmente a nosotros en todo, menos en el pecado. Y aquel que estaba en la cruz y que sentía sed, seguramente también, porque había perdido mucha agua, se deshidrataba al perder la cruz, al perder la sangre. Cuando iba perdiendo sangre, pues lógico que también iba deshidratándose. Su sed era también física, era una sed de agua. Y Él en alguna ocasión les había dicho a sus discípulos, no soy un fantasma. Mientras caminaba allá en el lago, los apóstoles no lo reconocieron y pensaban que era un fantasma. No, no soy un fantasma. El Señor no es un fantasma, Él es real, Él está ahí, sintiendo también dolor, hambre, sed contigo. Él es hombre como tú, como cada uno de nosotros. Y ahí en la cruz, pues, siente sed. La sed de un torturado, la sed de alguien que está sufriendo mucho, de alguien que está viviendo su agonía. Pero qué interesante, porque en el relato del evangelista San Marcos, en el capítulo 15, versículo 23, se nos dice que los soldados que estaban ahí, cuando escucharon que él dijo, tengo sed, le acercaron una vara, una esponja que tenía vino mezclado con mirra. Pues fíjense que en esos tiempos, esta mezcla de mirra con vino servía como anestésico, precisamente para los que estaban padeciendo algún dolor, o bien como una droga. El griego es fármacon, una droga que podía aliviar un poco,
¿verdad?, los sufrimientos que estaba teniendo aquella persona que estaba enferma o que estaba siendo golpeada o torturada, o una herida, que tenía una fuerte herida. Se hacía esa mezcla de vino y mirra y él no la tomó. Nos dice el mismo texto del evangelista Marcos. Él no lo tomó. Así pues que fíjense que mientras muchos de nosotros queremos evadirnos a veces a la realidad del sufrimiento, no queremos sufrir, queremos apartar la mirada de aquellas situaciones que de pronto nos causan dolor. A veces vivimos indiferentes ante las situaciones que pasan en nuestro contexto, situaciones tal vez difíciles a nivel político, social. Decimos, no me meto, no quiero saber de eso. Ese es el vino y la mirra de la indiferencia. Es el vino y la mirra del no querer involucrarme directamente con aquel que está sufriendo y paso mejor de largo. Y pedimos entonces ese vino y esa mirra que nos aleje momentáneamente del dolor. Pedimos a veces hasta una varita mágica que nos resuelva todos los problemas, que nos cure nuestras enfermedades, que se solucionen nuestras situaciones tal vez que tenemos a diario en el trabajo, situaciones difíciles, económicas, etcétera, etcétera. Estamos siempre buscando ese vino y esa mirra que nos haga más llevadera, que nos haga más liviana la cruz. ¿Cuántos de nosotros no es eso lo que pedimos? Señor, quítame esta cruz. Señor, ya no quiero esta cruz. Y buscamos entonces esa mezcla de vino y mirra. Jesús la rechazó. Jesús asume su dolor con valentía, con gallardía, pero sobre todo por amor. Porque el amor y el sufrimiento van de la mano. Quien ama de verdad, sufre. Ya lo decía Madre Teresa de Calcuta, ama hasta que te duela. El amor de verdad es un amor que se entrega hasta el extremo. Es un amor extremo. Ese es el amor de Cristo, por ti, por mí. Amor hasta el extremo. Fue llevado hasta la muerte, y muerte en cruz, nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. He ahí la sed del Hijo de Dios. Nosotros también en este mundo experimentamos cansancio. Lo sé, mis hermanos, porque somos humanos y experimentamos sed. Y hoy en el mundo hay tantos sedientos de paz, tanta gente sedienta de justicia, sedienta de amor, muchos crucificados de manera injusta, mucha gente necesitando ayuda, consuelo, alguien que pueda ayudarle a saciar esa sed. ¿Cuánta sed hay en nuestros pueblos? En Nicaragua, por ejemplo, en mi país, y en el mundo entero. Gente sedienta de libertad, sedienta de justicia. Y solo a Jesús, solo a Cristo, que es la fuente de agua viva, solo Él va a poder saciar y llenar todos nuestros vacíos, todas nuestras carencias, las carencias de amor, los vacíos de felicidad, todo aquello que nos hace falta. Como le dijo junto al brocal del pozo aquella samaritana, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él. Y se le presentó a esta samaritana como yo soy el agua viva. Y el agua que yo te daré es un agua que va a brotar en tu corazón como una fuente de agua viva. Busquemos a Jesús siempre. Busquemos a ese crucificado que ha sido crucificado por amor a nosotros y que se ha solidarizado con nuestro dolor, con nuestras situaciones y nuestras dificultades. Él va a saciar todas nuestras carencias y nuestros vacíos, toda esa sed de justicia, toda esa sed de paz que el ser humano necesita el día de hoy. Amén. En la sexta palabra, Jesús en la cruz nos dice, todo está cumplido. Jesús, muriendo en la cruz, ha manifestado así el deseo, el querer de su Padre. El mismo Jesús nos dirá en la Escritura que su alimento es hacer la voluntad del Padre.
¿por qué me cuesta hacer la voluntad del Padre? Una bonita pregunta que yo me lo hago como sacerdote. Seguramente ustedes también se lo han hecho, o hagámoslo hoy. ¿Por qué nos cuesta hacer la voluntad del Padre? En lo personal, considero que el problema radica en la falta de la oración y, lógico, de la santidad. La santidad es fruto de una oración. El santo es aquel que está en la misma sintonía y frecuencia con la voluntad de Dios. Allí en la celda hacíamos momentos, espacios para reflexionar y hacíamos también este comentario con el Padre Ramiro. Un santo aquí en la celda, qué bien entendería lo que nosotros no podíamos. He compartido con ustedes, Padre, ¿por qué nos has abandonado? Ahí lo hicimos, 1, 2, 3, muchísimas veces. El santo hubiera entendido por qué está allí y lo hubiera aceptado fácilmente. No he dicho que hubiera sido más fácil, quizás también hubiera sido un poco difícil, pero hubiera aceptado con más facilidad ese momento, lo hubiera vivido con más alegría. El santo es ese, el que vive con alegría el día a día, el que vive con paz, siente paz aún en los momentos muy adversos, momentos difíciles. Son muchísimos ejemplos, por ejemplo, de miles de millones de santos. Yo escogí a uno y les propongo a uno, a tantos santos que tenemos en la iglesia, a San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía lo vemos suplicando a su pueblo, al que pastoreaba, que no le impidiera ser triturado por los leones. La cárcel no es el lugar donde se está tranquilo, ni es el lugar donde encontramos paz. Quizás no, pero también es allí donde podemos aprender, aún en momentos difíciles, aprender a ver esos momentos de cruz, como esos momentos donde también podemos experimentar esto. Es que todo está rodeado de la gracia de Dios. Pablo así dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Así es. Hay que ver entonces dónde estamos. Hay que lograr, tenemos que poner en las manos de Dios y tratar de que Él nos ayude a tener esta respuesta, una respuesta, pero la respuesta que nazca del corazón de Él. Quisiéramos nosotros inmediatamente tener esa respuesta que quisiéramos, por ejemplo, momento difícil y nosotros le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué? Y quisiéramos que Dios nos preguntara tanto, nos respondiera ya. No, hay que pasar por esa cruz. Cuando logramos hablar con los otros hermanos de celda, yo me acuerdo que muchos de ellos nos dijeron, Padre, queremos contarles lo que nosotros experimentamos cuando ustedes vinieron a este centro, que se llama Chipote. Nos contaban ellos, desde el momento en que ustedes entraron, sentimos una alegría. No alegría porque ahora son ustedes los que les toca ahora vivir también junto con nosotros el encarcelamiento. No, no, no. Alegría porque sabemos que son ustedes sacerdotes. Sabíamos que ustedes, decían ellos, son ministros de Jesús. Son pastores nuestros. Y decían ellos, y si ustedes están aquí, Dios también ha venido aquí.
qué interesante, yo me sentí tan pequeño porque yo entré primero de todos los demás sacerdotes y yo cuando los escuché decir eso, me estremeció, me dio ganas de llorar, porque ellos decían, si ustedes vinieron, Cristo está. ¿Y sabe qué, Padre, también? Mire, estamos fuertes, llenos de esperanza, porque sabemos que, ahora sí sabemos que vamos a salir. Ya creo que se nos había, ya ni deseo, pensábamos que ya no íbamos a salir, pero si ustedes han venido, sé que vamos a salir. Los oficiales, decían ellos, nos han tratado mejor a partir desde el momento en que ustedes han venido. Hasta la comida ha mejorado, sonriéndose ellos. Pero hay algo que ellos nos dijeron que fue lo que más nos movió y allí, sin duda alguna, Jesús nos respondió. Una de las preguntas que también nos hacíamos es, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué permitió que estuviéramos en la cárcel? Lo teníamos claro, que Él lo había permitido. Pero no lo teníamos tan claro qué es lo que el Señor quería hacer en la celda con los demás y con nosotros. Fue cuando ellos nos dijeron, cuando nosotros fuimos testigos, no nos contaron, lo vimos, fue un signo palpable. Vimos, escuchábamos y vimos que en muchas celdas, creo que en todas, se rezaba y se hacía el rosario, se cantaban, eran cantos de alabanzas, eran salmos. Allí el Señor nos respondió, allí el Señor entendí que lo que había, que por qué me había llevado a una celda, que por qué había llevado a mis hermanos también a una celda, a la cárcel. Y yo creo que estoy más que convencido que era para salvarnos tanto a ellos como a nosotros, física y espiritualmente. Muchos hermanos oficiales también se conmovían al vernos. Yo por eso hoy quiero terminar con estas palabras de Jesucristo. Todo está cumplido. Y les invito a que también nos preguntemos, ¿y todo esto por mí? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima palabra de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 23, versículo 46. Toda la vida de Jesús fue una constante oración. Él no realizaba ninguna actividad, Él no tomaba ninguna decisión sin antes orar. Sus discípulos le veían subir al monte a orar al atardecer y bajar de ese monte en la madrugada. Pedro, Santiago y Juan lo vieron en el Calvario orar cuando sudaba gotas de sangre. Toda la vida de Jesús fue una constante oración, mis hermanos. Y así como en la primera palabra dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nuevamente su oración va al Padre. Y aquí le llama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En algún momento sus discípulos también le pidieron a Él, Señor, enséñanos a orar. Lucas 11, versículo 1. Y en ese momento, cuando los discípulos le piden que les enseñe a orar, Él les enseña, recuerden, la oración que nosotros hacemos cada momento, el Padre Nuestro. Y ya ven también cómo inicia. Les dijo, cuando ustedes vayan a orar, digan así, Padre,
Aquí pues, hermanos, en esta última palabra, en este momento de agonía y de muerte, pero que también es momento de encuentro, porque la oración es eso, encontrarme con alguien que sé que me ama. Jesús ora y dice, Padre. Y este Padre de Jesús seguramente lo hizo, esta palabra Padre que él pronunciaba constantemente, lo hizo en aquel lenguaje arameo, cuya palabra sería Abba, y que algunos evangelistas incluso no traducen. Porque este vocablo era utilizado únicamente en el interior del hogar. Era el vocablo que se utilizaba, digamos, o que utilizaban los niños para referirse a su papá, porque connotaba una intimidad y una relación muy especial. No es el padre que de pronto nosotros le decimos a un sacerdote, Padre Ramiro, Padre Óscar, no. Denota una relación mucho más íntima, mucho más especial. Es el amor filial, pero un amor sentido, un amor vivido, pero no como lo vive cualquier persona, sino como lo vive un niño que se acerca a su papá. Así sonaba en boca de Jesús esa palabra, Padre, Abba, papá, papito, papito querido. El Hijo de Dios se entrega entonces a su Padre, a su Abba, a su papá. Y con ello, mis hermanos, restaura esa relación entre Dios y los hombres. Esa relación que, recuerden, estaba rota por el pecado. Jesús se entrega a su Padre para que Él lo levante de entre los muertos, lo levante y le conceda el nombre que está sobre todo nombre. Él entrega su espíritu al Padre, a su papá, con la confianza del Hijo, con la confianza y la esperanza de que su Padre le dará ese nombre, que va a ser alabado eternamente, y con la esperanza que al tercer día resucitará. Es esta la confianza, mis hermanos, y es esta la esperanza con la que nosotros debemos también, como hijos que somos, hijos de Dios, encarar esos momentos de dificultad, encarar incluso la muerte, nuestra propia muerte, vivirla con esa confianza, con esa esperanza, vivir el último momento de nuestra vida y también todos los acontecimientos de ella. Con la muerte de Cristo está vencida la muerte. Está vencida la muerte como destino final del ser humano. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte no es el fin de nuestra historia. La muerte no es el fin. Es un paso, es el tránsito. Y si nosotros creemos y confiamos que estamos en las manos del Padre, no podemos temer. No podemos nosotros perder la esperanza y la fe. Podemos entonces acercarnos y decir, con el apóstol San Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así pues, mis hermanos, concluimos estas palabras con esa confianza y esperanza a nuestro Dios. Padre, te encomendamos nuestra vida. Papá, te encomiendo mi vida, la de mi familia, la de mi gente, la de mi tierra. Así sea.